Decirlo muy claramente, es un año que no ha acabado bien para nosotros y para nuestros aliados en el espacio político del cambio. Con toda claridad, hemos tenido un mal resultado electoral en Cataluña. Si el de hace 2 años fue malo y lo calificamos como altamente decepcionante, el resultado de Catalunya sí que es pot en las elecciones autonómicas en Cataluña, el resultado del día 21 ha sido peor. Y cuando llega un mal resultado electoral hay que asumirlo y hay que reconocer que deberíamos haber hecho las cosas mejor de cómo las hicimos. Al mismo tiempo, creo que hay una sensación que compartimos muchos. Estas Navidades he hablado con mucha gente, he hablado con muchos de vosotros, he leído mucho y se constata que existe una sensación de que en España se está produciendo un giro reaccionario en el desarrollo de la crisis política y la crisis de régimen que vive nuestro país. Nuestra fuerza política, nosotros, somos hijos del 15M, que fue probablemente una señal que revelaba, digamos, la ruptura de los grandes acuerdos, de los grandes contratos sociales de país que articularon la evolución y el desarrollo político de España desde la transición hasta por lo menos el inicio de la crisis financiera. Se podía hablar y se sigue pudiendo hablar hoy de una enorme crisis social. Frente a la crisis social, el 15M señaló un horizonte democrático y de justicia social que seguramente tuvo en Podemos una de sus expresiones electorales más claras. Pero lo hemos dicho siempre también, la crisis de régimen en España tiene una dimensión de crisis territorial. Y yo creo que como plantean los compañeros de Catalunya en Comú y de Podem, de agotamiento del Estado autonómico que explotó en Cataluña después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, empujada por el Partido Popular, y, digamos, esta tensión entre el Gobierno y el Estado español, con las instituciones de la Generalitat y con una parte muy importante de la sociedad catalana, han protagonizado el escenario político en España y en Cataluña en los últimos meses. La traducción de esta crisis es, por una parte, un proceso de involución democrática grave en toda España. A los recortes sociales, que ya conocíamos, que han implicado precarización, pobreza y desigualdad, se han añadido graves recortes de libertades, leyes mordazas, condenas a tuiteros y encarcelamientos de dirigentes políticos catalanes, paralelamente a unos niveles escandalosos de impunidad de los corruptos o de familiares del jefe del Estado. Al mismo tiempo, hemos visto una reacción que se ha traducido en el comportamiento electoral de amplios sectores de las clases populares en Cataluña, que esta vez no se han identificado con nosotros y creo que es algo que debemos tener muy en cuenta. Y también hemos visto la traducción de esa crisis en la conformación de un bloque de partidos monárquicos a nivel estatal que con más o menos vehemencia han sostenido un giro reaccionario a la crisis de régimen que tiene una primera consecuencia que nos afecta. El proyecto fundamental de ese bloque de partidos que se identifican con un estilo autoritario, que se identifican con el modelo de país viejo y tradicional de la monarquía, pasa porque Podemos no forme parte del Gobierno en España. Y aquí hay que entender lo que ha significado la evolución de 2017. En 2017, el éxito en las primarias socialistas de Pedro Sánchez se basó en una serie de coordenadas que tenían mucho que ver con nosotros. Hablar, por una parte, de plurinacionalidad y, por otra parte, señalar que no había que buscar acuerdos de gobierno con el Partido Popular y con Ciudadanos, sino que había que asumir que Podemos iba a ser el socio preferente. Y a partir de ahí se construyó la posibilidad de imaginar que podía haber un gobierno distinto en España, que podía haber un acuerdo entre formaciones políticas muy diferentes que representaran una alternativa a las políticas de derecha y de extrema derecha que encarnan el Partido Popular y Ciudadanos. Bien, ese giro de reordenación, ese giro reaccionario de estilo monárquico ha implicado la configuración de un bloque de partidos cuya primera consecuencia es que el Partido Socialista, y lo han dicho abiertamente, ha renunciado a que seamos su socio preferente y a construir una alternativa de gobierno a nivel estatal con nosotros. Y esto no es una buena noticia para el cambio político. Toca autocrítica por nuestra parte y hoy toca analizar lo que, a mi juicio, no hemos hecho bien en 2017. En 2017 empezamos mal,
dejando que el legítimo debate interno se convirtiera en una amenaza de ruptura para Podemos. Nos equivocamos al llevar a los medios de comunicación debates que se tienen que tener dentro de nuestra organización. Es verdad que después cumplimos el llamamiento a la unidad y al acuerdo, y en ese sentido dimos una sorpresa desagradable a buena parte de nuestros adversarios y nuestros enemigos, pero creo que podríamos hacerlo mucho mejor y que nos sigue haciendo daño no debatir donde hay que debatir, que son los espacios determinados por los inscritos y las inscritas para el debate. Después de Vistalegre hicimos algo muy importante. Creo que fuimos capaces de hacer una traducción política del que probablemente sea el libro más importante de 2017, el libro de Rubén Juste sobre la historia del poder en España, y señalamos la trama como un conjunto de relaciones de poder históricas que configuran una gobernanza corrupta. Fuimos capaces de explicar, a través de dispositivos comunicativos como el Tramabús, que la corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino que la corrupción es una forma de gobierno en España que en un periodo de crisis revela seguramente sus expresiones más peligrosas y más oscuras. Y creo que la trama Lezo y todo lo que han representado, que se visualice lo que significa Púnica, lo que significa Gürtel, lo que significa la red de financiación ilegal del Partido Popular como un cáncer en nuestra democracia, fuimos capaces de ponerlo encima de la mesa, concretándolo en una moción de censura histórica, que respondió a una demanda que no era una demanda de partido, que era una demanda social, que reveló que en España había una alternativa al Partido Popular, que reveló que nuestra fuerza política estaba dispuesta a tender la mano a otras fuerzas políticas para sacar al Partido Popular del gobierno, que reveló una manera de hacer oposición seria, una manera de hacer oposición de verdad, y que además consolidó a nuestra portavoz parlamentario como el azote del gobierno en el Congreso, lo cual fue una magnífica noticia. Pero llegó la crisis catalana. Y en lo que se refiere a esto hay que reconocer que nuestra posición de defensa del diálogo, de la fraternidad y de la solución con la que se identifican la inmensa mayoría de los catalanes y una gran parte de los españoles, entender que un mecanismo de solución sería un referéndum pactado y la apuesta por el diálogo, no se ha traducido en un buen resultado electoral. Está bien defender el referéndum pactado, está bien defender el diálogo, está bien defender la fraternidad, pero tenemos que reconocer que muchos ciudadanos en España han percibido que les estábamos hablando a otras formaciones políticas, que estábamos llevando a cabo un ejercicio de debate de política profesional, que no han sentido que estuviésemos también trabajando en los problemas que afectan al día a día de millones de compatriotas en España y en Cataluña también. Y hay que reconocer que no hemos sido capaces de impedir que los temas sociales desaparezcan de la agenda en un país con niveles de desigualdad, de precariedad y de pobreza absolutamente escandalosos. Y no hemos sido capaces de impedir que se atenúen en la agenda los significados de lo que implica la corrupción en España. No hemos conseguido forzar que no se pierda de vista un poco que la corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino un sistema de gobierno y de parasitismo en las instituciones y en las cloacas del Estado. Y prueba de ello es que algunas formaciones políticas no han tenido problema en hacerse la foto con Rajoy y en pactar con Rajoy. Los que prometían jamás pactaremos con Rajoy, los que decían no se puede sostener a un gobierno corrupto, los que mintieron en campaña electoral, se han visto cómodos en un nuevo escenario político a la hora de decir nosotros, cito literal, vamos a echar una mano al gobierno de la corrupción y del Partido Popular. Hemos hecho cosas muy importantes en los últimos meses dentro y fuera del Parlamento. Las iniciativas contra los vetos del Gobierno que están poniendo en cuestión la separación de poderes. Las iniciativas sobre los contratos y las becas juveniles. La iniciativa que hicimos sobre la regla de gasto que puso en valor pues, la realidad de una política económica ineficiente del Gobierno frente a la eficacia y a los éxitos económicos de los ayuntamientos del cambio. La iniciativa que presentamos sobre pensiones, el trabajo de sociedad civil llevado a cabo con sectores de la sociedad civil y con sectores de los movimientos sociales para estar en los conflictos sociales. Pero no hemos logrado poner en agenda estos temas que son cruciales y aquí no valen excusas. Es fácil decir para muchos que sí, que la situación política en España es difícil para nosotros o que los poderes o los aparatos mediáticos del poder nos dan muy duro. Bueno, pues hay que decir que eso es lógico, que a una fuerza como la nuestra, que aspira a lo que nosotros aspiramos, se le golpee por parte del poder, ya sabíamos a lo que veníamos.
Algunos dirán que el árbitro está comprado. Bueno, pues ya lo sabíamos antes del partido y tenemos que ganar el partido, pite quien pite. Y si el árbitro pita contra nosotros, pues tenemos que seguir ganando el partido. Recuerdo un editorial de Gabilondo en el que decía que si te enfrentas al régimen, pues el régimen reacciona y tenemos que asumir como normal que con nosotros no se aplican las reglas que para el resto de actores políticos en este país. Y tenemos que vivirlo con naturalidad y con orgullo, porque si es así es por lo que representamos. Y además tenemos que asumir lo que implica el liderazgo. A los que cuestionan el poder desde posiciones de liderazgo se les va a atacar siempre. A los que no lideran se les puede mimar y favorecer si eso sirve para desgastar a los que lideran mientras no supongan una amenaza. Bueno, esto siempre ha sido así, esto va a ser siempre así que no hay excusas ni chivos expiatorios. Con respecto a los medios, hay muchos compañeros que se quejan y pueden tener una parte de razón. Los compañeros dicen, bueno, hemos visto que el Tribunal de Cuentas suspende las cuentas de Ciudadanos, entre otras cosas, por 1 milloncito de euros que no cuadra, y si esto nos llega a pasar a nosotros, esto habría abierto matinales, telediarios, portadas de periódicos, y esto no ha ocurrido. Hay quien dice, hemos visto cómo el PP colocaba un argumentario literal en la televisión pública y la cosa pasa desapercibida. Si imaginaos que fuera al revés, pues durante semanas no se hubiera hablado de otra cosa en los medios de comunicación. Hemos visto cómo dimitían alcaldes socialistas por la defensa del PSOE, de la aplicación del artículo 155. Imaginad qué hubiera pasado si hay cargos públicos nuestros que empiezan a dimitir porque no están de acuerdo con las decisiones del partido, sin necesidad de que fueran alcaldes o alcaldesas. Bueno, es evidente que no jugamos con las mismas reglas, pero creo que es muy importante que distingamos entre los propietarios de los medios de comunicación y los trabajadores de los medios de comunicación, que tienen que llenar la nevera todos los meses en condiciones muy difíciles y que trabajan en condiciones de enorme precariedad y vulnerabilidad. Y no les podemos exigir que se enfrenten a sus jefes y que arriesguen su puesto. Creo que en esto muchas veces nos hemos equivocado en el pasado y que tenemos que saber rectificar. Hay que hacer autocrítica y yo la tengo que hacer el primero. Eso sí, quiero deciros que estoy dispuesto a seguir dejándome la piel y la salud para pelear hasta el final, para ser el próximo presidente del Gobierno de este país y contribuir a que España cambie. No puedo garantizar que lo vayamos a conseguir, pero sí que yo me voy a dejar la piel para hacerlo, para empujar los acuerdos que sean necesarios, para movilizar, para trabajar con nuestros aliados y con los movimientos sociales y la sociedad civil. Y el día que los inscritos y vosotros me digáis que mi puesto debe estar en otro sitio, bien sabéis que no me costará nada de esfuerzo ocupar esa otra posición. Pero mi trabajo ahora es consolidar y ampliar las posiciones de gobierno en 2019 y ganar las elecciones en 2020 y para eso espero contar con vosotros y vosotras. Por eso es tan importante el debate que tenemos que tener en este Consejo Ciudadano y por eso os quiero escuchar a todas y a todos. Os eligieron como a mí para formar parte de este órgano, que es el mayor honor que un militante de Podemos puede tener. Y para debatir es muy importante que no se nos olvide nunca cuáles son los espacios en los que hay que debatir. En los últimos días habéis visto el culebrón de invierno, Iglesias desaparecido, es como, hombre, desaparecido no, sin hacer ruedas de prensa y sin conceder entrevistas, pero trabajando mucho, teniendo en cuenta una cosa que es clara, y es que el debate y las explicaciones hay que darlas en el Consejo Ciudadano antes de darlas en los medios de comunicación. Y que, bueno, pues a partir del lunes se van a cansar de verme dando entrevistas y compareciendo, pero lo primero era tener la discusión aquí, era tener el debate aquí y que de aquí salgan las propuestas y las líneas de trabajo para 2018. Es una cuestión de respeto a los inscritos e inscritas y por eso este informe se retransmite en streaming para que todos los inscritos e inscritas puedan escucharlo y debatirlo y después que los amigos y compañeros de los medios saquen lo que quieran. Es lógico que los medios de comunicación pidan entrevistas, es su trabajo, pero nosotros y nosotras debemos recordar siempre, y por desgracia a algunos se les olvida a veces, que nosotros no tenemos nuestros debates en los medios, sino en los espacios habilitados para ellos. Y una vez debatamos aquí y aprobamos las propuestas, pues entonces ya se aburrirán de nosotros.
Después desarrollaré con más detalle las propuestas que traigo, pero adelanto que este año creo que debemos mantener nuestro papel de oposición al Partido Popular en el Parlamento, pero que, sin embargo, debemos tomar también la iniciativa política fuera del Parlamento. Se nos tiene que ver allí donde la gente sufre, se nos tiene que ver allí donde están los problemas, más cerca de la gente, demostrando que no somos un partido más, sino que somos un instrumento real y efectivo para mejorar la vida de las gentes de España, precisamente porque somos la fuerza política que más se parece a España. Debemos ser coherentes en nuestra defensa de la democracia y de la fraternidad plurinacional para coser un nuevo acuerdo territorial para nuestra patria, pero debemos hacer visible cada día que la defensa del derecho a la vivienda, del derecho a la salud y la educación públicas, la defensa de los derechos sociales como base de la dignidad, la democracia y la soberanía, la defensa de la emancipación de las mujeres, son nuestra razón de ser y son los ejes políticos del cambio en España. Y esto hay que decirlo muy claro, es nuestra responsabilidad que la España del 15M gane a la vieja España de las guerras de banderas. Con todo, y hecha la autocrítica que tocaba hacer, creo que desde que nacimos hace 4 años, aunque hemos vivido situaciones muy difíciles y nos han querido dar por muertos muchas veces, creo que hemos conseguido algo que era simplemente imaginable. Y quiero pediros a todos y a todas que os pongáis simplemente a recordar dónde estabais hace 4 años. Dónde estabais el 13 de enero de 2014, que han pasado solamente 4 años, y si alguno de vosotros y vosotras hace 4 años pensaba, primero, que iba a aparecer una fuerza política que se llamaba Podemos y que pasarían cosas como sacar 5 eurodiputados en mayo de aquel año, como organizar una movilización social con escasos precedentes en enero de 2015, como impulsar procesos de participación ciudadana en las decisiones de nuestro partido, en la configuración de los órganos de gobierno de nuestro partido, en la formación de las listas electorales, sin precedentes en la historia política de este país. Jamás en España la gente había podido participar tanto en las decisiones de un partido, que fuéramos capaces de impulsar una confluencia sin precedentes con otras formaciones políticas hermanas, que Manuela Carmena, que Ada Colau, que Pedro Santiesteve, que Kichi, que Julio, que otros tantos alcaldes y alcaldesas iban a estar gobernando las principales ciudades de España. ¿Quién podía imaginar eso hace 2014, cuando algunos de estos nombres eran simplemente desconocidos? ¿Quién iba a imaginar que íbamos a ser determinantes en sacar al Partido Popular de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, de Navarra, de Baleares, de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de Aragón? ¿Quién iba a imaginar que seríamos una tercera fuerza política con un peso sin precedentes en el Parlamento español, habiendo sido por 2 veces la primera fuerza política en Cataluña y en Euskadi y habiendo sido primera fuerza de oposición en Madrid, en Baleares, en Galicia, en Navarra o en Canarias? ¿Quién se iba a imaginar hace 4 años que íbamos a liderar un grupo parlamentario confederal de izquierdas sin precedentes en la historia de nuestro país? Un grupo confederal que supera con holgura la barrera de los 50 diputados, algo que jamás una tercera fuerza política ha logrado en España, con capacidad para presentar una moción de censura, como efectivamente hicimos, con capacidad para garantizar un referéndum si es reforma constitucional y con capacidad para presentar recursos ante el Tribunal Constitucional. Y todo hecho en 4 años lo hemos hecho sin pedir un solo euro a los bancos. Hemos hecho algunas cosas mal, y como digo, hoy también debe ser el día de la autocrítica, y a mí, en tanto que secretario general, me corresponde asumir la responsabilidad, pero quiero que no perdamos de vista lo mucho que hemos logrado en estos 4 años y lo que nos queda por lograr en los 4 años siguientes. Antes de pasar a proponer algunas claves para entender la situación política en España, quería hacer algunos comentarios, algunas pinceladas breves sobre la situación internacional, en particular sobre el contexto europeo. Reflexionaré sobre tendencias de largo alcance y tendencias, digamos, más coyunturales, más breves. En términos de largo alcance, creo que hay una serie de tendencias. No quiero ser exhaustivo, seguro que Busti y los compañeros de la Secretaría de Internacional podrán completar este informe, pero creo que hay una serie de tendencias que son claras. La primera, y que nos afecta enormemente, es la crisis del proyecto de la Unión Europea, que tiene al menos 2 dimensiones. Una crisis de la estabilidad de sus sistemas tradicionales de partido y una crisis del modelo social europeo. En lo que se refiere a la crisis en sus sistemas de partidos, creo que es evidente
la crisis de los partidos socialdemócratas en Europa occidental. Partidos que habían sido determinantes en la conformación de ese consenso europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ese consenso antifascista que vinculaba la democracia a los estados del bienestar y a la existencia de los derechos sociales. Una Europa que patrocina políticas de austeridad, una Europa que piensa en la economía que beneficia a una minoría y perjudica a la mayoría, digamos que está estrechando enormemente el espacio de gobernabilidad de las organizaciones socialdemócratas tradicionales. Lo que vimos ayer en Alemania, bueno, pues muchos lo han definido, yo creo que con acierto, como una continuación del suicidio del SPD. El SPD, que ha visto cómo se reducían sus apoyos electorales de manera dramática en Alemania, al tiempo que crecían fuerzas de extrema derecha, como consecuencia de un modelo de gran coalición que incluso en una de las potencias económicas más importantes del mundo pues genera notables problemas. Prometieron en campaña electoral que jamás pactarían con la CDU y ocurrió una historia que ya conocemos en España. En campaña electoral los llamados autodenominados socialdemócratas dicen cosas de izquierdas y hacen promesas y después de la campaña electoral hacen lo contrario. Algunos llaman a esto hacer política. Bueno, yo creo que mentir no es hacer política y que se puede hacer política de manera más honesta sin mentir. En el caso francés, digamos, el escoramiento o la reducción del peso electoral del Partido Socialista es una obviedad. El fenómeno Macron es preocupante como modelo de gobierno de los ricos. Tenemos a un banquero gobernando, un compañero me decía con muchísima maldad, a Rivera le gustaría ser como Macron. La diferencia entre Rivera y Macron es que Rivera es un bancario y Macron es un banquero, y no es lo mismo. El caso italiano es también preocupante desde el cambio, desde el salto por los aires del sistema de partidos con Tangentopoli. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos permite imaginar que también por ahí el modelo europeo puede resquebrajarse. De momento, por las informaciones que tenemos, la fuerza política que encabeza las encuestas es el Movimiento 5 Stelle y desde luego no se puede decir que el sistema político italiano esté ofreciendo estabilidad. El Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha sido de nuevo una de las claves para entender 2017 después del referéndum de 2016 y se está apreciando un giro autoritario en algunos países del bloque del Este, pero también en otros del antiguo bloque occidental, algo que es enormemente preocupante y que a mi juicio tiene que ver con la desaparición de lo que daba sentido a Europa. No es verdad que Europa configurara una identidad equivalente a las identidades nacionales, pero Europa era una promesa de prosperidad, Europa era una promesa de respeto de los derechos humanos, Europa era una promesa de respeto de un modelo de desarrollo vinculado a derechos sociales y al bienestar material de amplios sectores de las capas populares, y cuando eso entra en cuestión, pues el proyecto europeo se resiente. Es difícil imaginar la viabilidad política de la Europa ordoliberal, de la Europa del neoliberalismo. La segunda tendencia de largo alcance tiene que ver con un desafío geopolítico de tipo multipolar, que muchos han definido como una sensación de caos sistémico en un mundo posterior a la Guerra Fría. La Guerra Fría daba ciertas certezas geopolíticas. La Guerra Fría permitía, y mira que es difícil hablar de ideología para entender las relaciones internacionales, pero permitía imaginar algo parecido a un mapa geopolítico de tipo ideológico para entender las relaciones internacionales. Hoy eso ya no existe y tenemos una competición en la que se está cuestionando la hegemonía económica de los Estados Unidos, en el que la emergencia de China y otras potencias emergentes está alterando los equilibrios de poder. Es, más allá de las desgraciadas fake news de alguno hablando de soft papers y de bots rusos, pero es innegable la vuelta de Rusia al escenario geopolítico internacional, y esto no solamente lo hemos visto en la guerra de Siria. Y hay un peligro evidente de que la Unión Europea se convierta en el terreno de enfrentamiento político entre Estados Unidos y Rusia. Y yo creo que nosotros debemos defender una política exterior europea autónoma de los Estados Unidos y debemos defender también una política militar europea autónoma de los intereses de los Estados Unidos. Algunos analistas alertan del peligro de una nueva Guerra Fría, mucho más difícil de comprender que la anterior,
entre Asia y el mundo atlántico, que podría tener a Europa como el eslabón débil en ese nuevo escenario de enfrentamiento, donde la inseguridad y la complejidad, y no hay que olvidar el riesgo de las amenazas terroristas que las políticas bélicas en Oriente Próximo han generado, en el marco de la impunidad generalizada de Israel, pues una situación de riesgo que a todos y a todas nos tiene que preocupar. La tercera tendencia tiene que ver con las migraciones, y hay que decir abiertamente que la situación de los derechos humanos es absolutamente vergonzosa y que, digamos, ha puesto de rodillas la dignidad de Europa en lo que se refiere a los derechos humanos. Y, en cuarto lugar, no daré cifras porque tenemos el desayuno todavía en el estómago, los niveles de pobreza a nivel global son absolutamente escandalosos. En términos de corto alcance, de la situación internacional en las últimas semanas, creo que podríamos definir, haciendo una pincelada gruesa, el momento actual como un momento populista reaccionario o como un momento populista thatcheriano. Trump es una de las mejores expresiones de este momento. Hablamos de populismo reaccionario por la capacidad de Trump para politizar amplios sectores de las clases populares en un sentido reaccionario, pero este riesgo se está dando en muchos más países. Al mismo tiempo, esto se expresa en el gobierno de los multimillonarios. El hecho de que haya sectores populares que identifican sus intereses con los intereses de multimillonarios, como Trump, como Macri en Argentina, como PPK, el señor Kuczynski en Perú, o como Macron. Y este problema de identificación de ciertas élites ruidosas con amplios sectores populares es algo que nos tiene que preocupar. En lo que respecta al continente hermano, América Latina, creo que hay razones para estar preocupados. Razones para estar preocupados por la situación de Argentina, en el que Macri está desmontando todos los logros sociales del anterior gobierno popular. Creo que hay que estar preocupados por la victoria de Piñera en Chile, a pesar del enorme avance de nuestros compañeros del Frente Amplio. Lo que ocurre en Ecuador es preocupante. No me gusta, y lo quiero decir muy claramente, que el nuevo gobierno al que hemos apoyado desprecie al que ha sido el mejor presidente de Ecuador y, a mi juicio, uno de los mejores presidentes de América Latina, como es Rafael Correa. Es preocupante en Perú el indulto a Fujimori. Es preocupante la situación en Brasil después del golpe contra Dilma, un país en el que la judicialización de la política se ha convertido una realidad en un sistema corrupto en el que es posible que sean los jueces los que impidan que el candidato mejor situado en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales, Luis Ignacio Lula da Silva, se pueda presentar. Hay elecciones también este año en México, un estado cada vez más asolado por el narcotráfico, en el que la penetración del narcotráfico en el Estado, en las fuerzas de seguridad, en el ejército y en el poder económico alcanza niveles sin precedentes incluso en México, y creo que no sería difícil imaginar una candidatura de todos contra López Obrador y contra Morena, a pesar del enorme pesimismo respecto a qué podría ocurrir en un país como México. En Colombia la situación es preocupante también, con el empuje uribista en un año electoral. En lo que respecta a Venezuela, creo que tenemos que desear que el diálogo entre gobierno y oposición se consolide este año y que haya una normalización política en un país que se ha convertido fundamentalmente en un artefacto para hacer política en otros países. Creo que las derechas, tanto en América Latina como en muchos países europeos, no solamente en España, han descubierto que la situación en Venezuela les es básicamente indiferente, pero si puede ser un instrumento para tratar de debilitar a rivales políticos en su territorio, lo van a utilizar, y creo que por eso tenemos que posicionarnos con Naciones Unidas y con el Papa Francisco defendiendo el diálogo y la normalización institucional. A propósito de la situación en España, mismo esquema, notas de largo alcance o tendencias de largo alcance y cuestiones más de coyuntura o de corto alcance. Largo alcance, la crisis social de nuestro país, que empezó a hacerse, digamos, más visible, más evidente para sectores populares y sectores medios que vivían la precarización de sus condiciones de vida y la frustración de sus expectativas. La Constitución española de 1978, más allá del texto específico, se puede ubicar en la tradición de las constituciones europeas de posguerra, en la traducción de un nuevo pacto social compartido por socialdemócratas y democristianos
que planteaba que el fundamento constitucional, material de esos nuevos regímenes políticos de Europa occidental se basaba en un cierto bienestar, en la garantía de derechos sociales. Bueno, esto empieza a saltar por los aires con los acuerdos de Maastricht, que serían en España consolidados por una doctrina del Tribunal Constitucional que dice que los derechos sociales no son derechos subjetivos. Esto implica un fracaso constitucional, que es el fracaso de la cláusula del Estado social. Y esto nos debe hacer trabajar en una línea de nuevos acuerdos de país que no se pueden quedar reducidos a comisiones parlamentarias. Hay algunos que piensan que los grandes problemas de España se solucionan haciendo una comisión en la que discutir. Y creo que nosotros debemos plantear que hay cuestiones que tienen que ver con el derecho a la vivienda, con el derecho a la salud, con el derecho a una vivienda digna, con el derecho a una educación pública, que son temas que se tienen que discutir en el conjunto del país para construir nuevos acuerdos de país. Habrá cosas que podremos hablar entre los partidos, como una necesaria reforma del sistema electoral, pero los debates sobre la justicia, sobre la corrupción, sobre la necesidad de constitucionalizar los derechos sociales, así como sobre la cuestión territorial, son debates que se tienen que dar en espacios democráticos que vayan más allá de la propia institucionalidad. La segunda tendencia es lo que hemos llamado crisis territorial, agotamiento del Estado de las autonomías. Pérez Royo dice, para todo aquel que quiera escucharse, que estamos en un estado de excepción autonómico. Bueno, creo que de esto ya hemos hablado mucho en los últimos tiempos y que está clara cuál es la alternativa que nosotros querríamos construir. En tercer lugar, el problema de la corrupción en España, como decíamos, no tiene que ver solamente con manzanas podridas, con miles, decenas de miles, cientos de miles de casos aislados. Tiene que ver con un sistema de patrimonialismo del Estado. Y el Partido Popular es probablemente la mejor expresión de esa concepción patrimonial del Estado como un cortijo que no están dispuestos a compartir con nadie que venga de fuera. Y este es uno de los problemas fundamentales que ocurre con nosotros en España. El Partido Popular está dispuesto a entenderse con Ciudadanos y con el Partido Socialista, como estuvo dispuesto a entenderse con Convergencia y Unió y como está dispuesto a entenderse con el Partido Nacionalista Vasco para repartirse su cortijo. El problema es que aquí ha aparecido una fuerza política con un peso electoral y social sin precedentes que quiere salirse de esas redes clientelares y de esa forma de organización patrimonialista y mafiosa que ha configurado la historia del poder político en España en las últimas décadas. Y creo que esto lo tenemos que tener muy claro. En cuarto lugar, en España se ha revelado en los últimos tiempos un problema con la monarquía. Nosotros dijimos en 2014 que la Casa Real había tomado una decisión inteligente. Probablemente fueron los primeros en leer con efectividad lo que había ocurrido en las elecciones europeas y se montaron a toda velocidad una sucesión y una dimisión en la jefatura del Estado. Y aquellas Navidades de 2014 escuchamos un discurso del nuevo jefe del Estado, digamos, distinto. Daba la impresión de que la monarquía estaba siendo capaz de blindarse, digamos, tomando distancia de los grandes problemas del país. Bueno, eso ha cambiado. No solamente, además, por la inviabilidad en términos de acuerdo de país y de estabilidad que implica la idea uninacional de España que encarna la monarquía, sino por el espíritu autoritario que está expresando en los últimos tiempos y que está implicando una ruptura constitucional. Una monarquía constitucional no permite la intervención en política del jefe del Estado. Y lo que estamos viendo en los últimos meses en este país es un cierre de filas oligárquico que está teniendo en la monarquía y en el jefe de Estado uno de los principales instrumentos para que en este país no se cierren heridas y para que en este país no haya acuerdos políticos que consigan un avance en una dirección progresista. Y en ese sentido cabe hacerse una pregunta que no tiene que ver con las identidades del pasado. Nosotros no hablamos de la monarquía porque queramos cambiar una bandera por otra. No hablamos de la monarquía porque encarnemos una necesidad de venganza de los derrotados en luchas del pasado. Simplemente hacemos una pregunta laica a todos los jóvenes que viven en España en el siglo XXI. ¿Para qué sirve la monarquía? ¿No sería mucho más sensato elegir a una jefa o a un jefe del Estado cada cierto tiempo elegido por los votos de los ciudadanos? Y esta es una pregunta laica que tiene que ver con la aspiración a un país más moderno y mejor. Corto alcance. No todo ha sido malo en los últimos años. Hay un elemento muy positivo y es que se está produciendo
en todo el mundo, pero en particular en España, una revolución de las mujeres sin precedentes, con unos niveles de concienciación y de movilización que se entienden precisamente por lo que significa la violencia machista como reacción, como expresión de lo peor de nuestra sociedad hacia una revolución que no tiene precedentes. Y en ese sentido quiero felicitar el trabajo de las compañeras de Unidos Podemos por haber trabajado en esa comisión en la que se hablaba de un pacto de Estado, pero por no haber firmado ese pacto que se quedaba en palabras y que no dotaba económicamente las políticas públicas necesarias para acompañar esa revolución de las mujeres. Y quiero pediros a todos un aplauso para las mujeres de Unidos Podemos y las confluencias. La segunda nota es una sensación que quiero compartir con vosotros. Tengo la impresión de que la estrategia procesista en Cataluña se ha agotado y que los elementos discursivos que podían operar de manera muy efectiva hace 2 años, veo difícil que en este momento operen. Nuestro papel, el que nos han dado los ciudadanos catalanes en ese contexto, es modesto y hay que asumirlo como tal. Pero creo que está bien que recordemos lo que significa la plurinacionalidad. Cuando nosotros hemos dicho que España es plurinacional, estábamos diciendo también que Cataluña es plurinacional. Y en las últimas elecciones en Cataluña ha aparecido también la nación española en Cataluña. Y creo que tener en cuenta lo que significa eso es algo fundamental para tejer en el futuro soluciones de fraternidad, soluciones democráticas que permitan que el conjunto del pueblo catalán decida su futuro, asumiendo que Cataluña también es plurinacional. En tercer lugar, creo que tenemos que asumir, y por lo tanto asumir que lo vamos a tener que resistir y enfrentarnos a ello, un giro derechista que tiene que ver con un nuevo intento de orden monárquico en el que por primera vez en España hay una competencia electoral real entre diferentes fuerzas de derecha y de la extrema derecha, que aunque no cierra heridas y no tiene ninguna propuesta de modernización para nuestro país, puede tener mucho peso electoral y puede ser muy importante. Y tenemos que asumir que tenemos que estar enfrente. En cuarto lugar, hay que asumir algo que es durísimo y que sin embargo es así. Y es que se ha estrechado la posibilidad de entendimiento de Podemos y Unidos Podemos con el Partido Socialista, que tras la victoria de Sánchez en las primarias del PSOE, que fue un acontecimiento muy importante de 2017, abrió muchas expectativas que en los últimos tiempos se han frustrado. Creo que tenemos que reconocer que nos hemos hecho escépticos y hay que decir algo que es triste y que no nos gusta, y es que se ha constatado que el PSOE no quiere hacer una moción de censura. El PSOE no quiere echar a Mariano Rajoy. Y por lo tanto, tenemos que asumir que aunque nosotros estamos dispuestos a hacer lo que esté en nuestra mano para echar a Rajoy, aunque nosotros seguimos dispuestos a hacer la moción de censura, el Partido Socialista no quiere. Y por lo tanto no podemos esperar a un Partido Socialista que por desgracia está haciendo lo mismo que habría hecho Susana Díaz. Algunos piensan que hemos pecado de ingenuos esperando a un nuevo Sánchez que envejeció y se hizo viejo muy pronto. Hay muchos que dicen que esta reacción, que este giro reaccionario y que la propia estrategia del procés están desdibujando la España del 15M. Se preguntan si estará perdiendo España su especificidad que el 15M mostró al mundo y que de alguna manera Podemos fue capaz de encarnar modestamente, porque un partido nunca puede representar un movimiento, pero encarnar en lo electoral. Quiero decir aquí que nuestra tarea sigue siendo el desafío de construir la España del 15M. Y para ello traigo algunas propuestas y desafíos de trabajo para los próximos meses. El primero, tenemos que exigir al Gobierno un debate sobre el Estado de la Nación. El debate sobre el Estado de la Nación es una tradición democrática de nuestro país. Todos los años se producía a iniciativa del Gobierno un debate sobre el Estado de la Nación y desde que nosotros llegamos al Parlamento el Gobierno no ha querido hacer un solo debate sobre el Estado de la Nación. Y creo que la situación de España bien merece
tener un debate en el Congreso de los Diputados. Y quiero pedir a los compañeros que nos representan y que dirigen la dirección parlamentaria de Unidos Podemos y las confluencias, a Irene, a Gloria, a Chema, a Ione, que estudien, que busquen los mecanismos de presión para que consigamos que el Gobierno asuma que tiene que haber en 2018 un debate sobre el Estado de la Nación, porque es una necesidad política para España. Al mismo tiempo, tenemos que seguir siendo una oposición de gobierno, una oposición que en sus iniciativas, en sus proposiciones de ley, es capaz de demostrar que tenemos alternativas viables y eficientes de gobierno, que siga en la misma línea en la que hemos trabajado en este 2017, y quiero felicitar a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Políticas Sociales y a todos los compañeros y compañeras que en diferentes secretarías y en diferentes áreas están trabajando en este sentido para seguir con las iniciativas. Y quiero anunciar que vamos a pasar de las palabras a los hechos. Se ha hablado mucho en estos últimos días de la necesidad de un impuesto a la banca. Algunos editoriales se han enfadado mucho sobre lo que representaría esto. Nosotros pensamos que hay que pasar del desayuno informativo a la ley. Tenemos ya preparada y la vamos a presentar la próxima semana, tras discutirlo en la dirección del grupo parlamentario, una proposición de ley sobre los impuestos a la banca. Esto ya no es una propuesta en un desayuno informativo, esto es una ley. Y estamos dispuestos a hablarla con otras formaciones políticas para que sea una proposición de ley de todos y para tratar de enfrentarnos al probable intento de veto por parte del Partido Popular. A pesar de que somos escépticos respecto al compromiso de oposición de otras fuerzas políticas, vamos a decir que nosotros estamos dispuestos a echar al PP, que quien quiera descolgar el teléfono o convocar por fin una reunión de colaboración parlamentaria para echar al PP de España puede contar con nosotros. En segundo lugar, es fundamental que este año trabajemos más fuera del Parlamento. Y quiero pedirle a Rafa Mayoral y a Noelia Vera, de las Secretarías de Sociedad Civil y de Participación, que preparen un plan de trabajo para este órgano, porque es muy importante que estemos allí donde están los conflictos. Creo que España necesita que haya movilizaciones y trabajo político para defender sus derechos, que son el fundamento de la soberanía, de la democracia y de la dignidad. Y en este sentido quiero pedirle a Sofía Castañón y a Beatriz Jimeno que preparen también planes de trabajo en la línea de lo que hemos trabajado el año pasado para que se multiplique, digamos, nuestro trabajo en el desarrollo de una revolución de las mujeres, que yo creo que es lo mejor que le está pasando a este país y que va a ser definitivo en los próximos años. Se nos tiene que ver todavía más y tenemos que ser más útiles en esa revolución. En tercer lugar, hay que poner a funcionar nuestra organización. No puede ser que Podemos discuta solamente de sí mismo. Quiero pedirle a Pablo Echenique que presente un plan de organización y que organicemos un gran evento con presencia de cuadros y de militantes de todo el Estado, en el que articulemos mecanismos de trabajo para que se nos vea, para que se nos sienta en los territorios, para que se nos sienta en los conflictos. Hace falta que la militancia trabaje en lo que significa ser útil ahora. Las comunidades de apoyo mutuo, la ayuda directamente a los vecinos. A los militantes de Podemos se les tiene que ver en los barrios, en los centros de estudio, en los centros de trabajo. Por eso quiero pedirle a Pablo que organice un plan en este sentido. En cuarto lugar, hay que trabajar para ganar en los ayuntamientos, para revalidar en los que ya gobernamos y para trabajar para ganar en otros y también para ganar en las comunidades autónomas. Es verdad que se tienen que producir procesos de primarias y que hay que elegir candidatos, pero creo que nos tenemos que poner a trabajar ya y quiero pedirle a Íñigo que se ponga a trabajar desde ya para ganar en la Comunidad de Madrid, lo mismo que a los que estéis dispuestos y dispuestas en liderar o en participar en candidaturas. Nosotros tenemos que empezar la campaña ya para que el cambio sea posible, viable, y trabajemos desde ya para que en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos de nuestro país podamos construir la base, el fundamento, el único fundamento que nos puede permitir el éxito electoral en 2020. Quiero pedirle a la Secretaría de Acción Institucional, a Gloria, que ahora está en Palestina, que trabaje también en líneas de municipalismo, recogiendo experiencias y creando redes con el trabajo de gobierno que ya hemos organizado para que eso dé apoyo a nuestros cuadros y a nuestros
presentes y futuros concejales y concejalas en ese trabajo de cambio político que se produce desde lo local. Y es fundamental que haya un relanzamiento de la política de formación de cuadros en nuestra organización. Me pude reunir hace poco con Fede y con Laura Casielles, que se ha incorporado al trabajo de la Fundación. Hace falta una tarea de formación más permanente. Estuvo muy bien la escuela de verano, pero hay que hacer muchas más cosas y necesitamos dar instrumentos a los militantes y a los cuadros de Podemos. Finalizando, creo que 2008 debe ser el año para defender la España del 15M, que ya se está construyendo en los ayuntamientos. Creo, además, que no debemos ni podemos hacerlo solos y que tenemos que reforzar las alianzas con los partidos de nuestro espacio político, las alianzas en el Grupo Parlamentario Confederal y las alianzas con los movimientos y con la sociedad civil. Y se nos debe conocer, además, por lo que hacemos, no por hablar permanentemente de nosotros mismos. Tenemos que construir nuevos acuerdos de país y eso no lo podemos hacer exclusivamente con el trabajo parlamentario, eso tiene que ser un trabajo con la sociedad. No podemos volver a perder jamás un sentido de la épica que no tiene que ver con los temas de la alta política, que tiene que ver con la épica de lo cotidiano, la épica de nuestro pueblo que sufre y que lo pasa mal para pagar el alquiler, para llevar a los niños a la escuela o para cuidar a sus mayores, la épica de los pensionistas que tienen que estirar la pensión para hacer que toda su familia pueda salir adelante. Y es fundamental que sigamos siendo los únicos que no tienen miedo, que no se venden a la hora de señalar a los enemigos del pueblo. Una de las ventajas de que no haya nadie de Podemos en consejos de administración de eléctricas, de bancos o de empresas multinacionales es que nosotros siempre vamos a poder señalar a las eléctricas cuando cometan abusos, a los fondos buitres o a los bancos cuando desahucien. Hay algunos que hablan de poner impuestos a los bancos al tiempo que tienen deudas con los bancos. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer de lo que somos un valor a la hora de ser una garantía en la defensa de la dignidad de los de abajo. Es fundamental seguir trabajando en la diversidad de perfiles, en la diversidad de rostros y en la diversidad de estilos en nuestras portavocías. Creo que en el último año se ha producido una feminización importante en nuestros portavoces. Tener una portavoz parlamentaria y que las ruedas de prensa de la Ejecutiva siempre sean paritarias es avanzar, pero creo que seguimos tener en esta dirección. Creo que el futuro de nuestro país va a estar en manos de las mujeres y nosotros tenemos que ser la fuerza política que ejemplifique eso de manera más fuerte. Nuestra voluntad de ganar sigue intacta y es evidente que en un proceso de cambio como el que estamos construyendo, con unos adversarios poderosos, la cosa no iba a ser fácil. Pero que esto sea evidente en términos teóricos no quiere decir que sea lo mismo saberlo que sentirlo. Y ahora estamos sintiendo la presión. Bueno, en los momentos difíciles algunos piensan en tirar la toalla o que las cosas ya no pueden cambiar. Bueno, yo estoy dispuesto a dar la batalla con la gente que quiera un país mejor, con los ayuntamientos del cambio, con nuestros grupos parlamentarios, pero también con la gente que se organiza en los movimientos sociales y en la sociedad civil. Hay millones de ciudadanos en España dispuestos a seguir dando la batalla, debemos darla con ellos si se puede.